abdominales. Y ahora vamos a colocarnos sobre un costado y vamos a prestar atención también a cómo está alineado nuestro cuerpo. Vamos a tomar como referencia la línea de la esterilla y colocamos el cuerpo paralelo a esa línea. El brazo lo podemos mantener flexionado y apoyamos la cabeza sobre la mano, o podemos estirar el brazo y apoyamos la cabeza sobre el hombro, como nos sea más cómodo. Mi cuerpo está derecho, alineado con la esterilla, y voy a asegurarme de que el lado de arriba está justo sobre el lado de abajo. Voy a evitar que la cadera se me caiga hacia adelante o hacia atrás. Me aseguro de que cadera sobre cadera y hombro sobre hombro. Apoyo bien la mano y ahora puedo flexionar las dos rodillas. Flexiono las dos rodillas, voy a formar más o menos un ángulo de 90 grados con mis piernas. Apoyo bien la mano para mantener la estabilidad de mi columna, que todo mi costado esté bien apoyado. Exhalo acercando el ombligo hacia atrás y contrayendo abdominales. Exhalo, acerco el ombligo hacia atrás y relajo un poco al inhalar. Mantengo esta respiración. Mano bien apoyada en el suelo y voy a empezar separando la rodilla de arriba. Voy a coger aire, mis rodillas tienen que estar un poco flexionadas porque si no me va a ser muy difícil abrir la pierna. Y al exhalar, abro rodilla y mantengo los dedos de los pies juntos. Y al inhalar, cierro rodilla. Exhalo, abro. Inhalo, cierro. Exhalo, abro, llevo el ombligo hacia atrás. Inhalo, cierro. Tengo que asegurarme de que mi columna no se mueve. Si yo siento que al abrir la columna se me va hacia atrás, significa que lo estoy haciendo mal. Mi columna tiene que estar bien derecha, bien inmóvil. Abro pierna, exhalo, cierro inhalando. Voy a hacer entre 6 y 8. Y asegurándome de que al abrir rodilla es cuando escondo ombligo, acerco el ombligo hacia atrás. Vale, voy a colocar la pierna de arriba paralela a la de abajo, los dedos del pie estirados. Voy a alargar la pierna de arriba y la voy a alinear con mi columna. Al exhalar alargo, pierna y columna alineadas, me aseguro de que la pierna está paralela al suelo y que no sube de mi cadera. Y alargo como si mi pierna creciese. Tengo que sentir que mi pierna crece al exhalar. Mano bien apoyada. Inhalo, flexiono rodilla. Exhalo, mi pierna crece, alargo. Exhalo, flexiono rodilla. Exhalo, mi pierna crece. Flexiono, inhalo. Pierna crece, exhalo, alargo bien. Flexiono, inhalando. Hago entre 6 y 8. Y me aseguro, pierna paralela al suelo, que no suba de mi cadera y alineada con mi columna. Me voy a quedar con la pierna estirada. Me quedo con la pierna estirada, pierna larga y estirada. Y lo voy a hacer círculos pequeños con toda la pierna. Voy a imaginar que tengo un arito pequeño rodeando el muslo. Vale, voy a exhalar y a inhalar haciendo círculos pequeñitos. Exhalo e inhalo haciendo círculos pequeños.
Voy a hacer 3 exhalaciones y 3 inhalaciones. Tengo que mantener la pierna muy estirada y la mantengo muy estirada. Y voy a cambiar el sentido, al otro sentido. Otra vez 3 inhalaciones y 3 exhalaciones. Vale, sigo con la pierna bien estirada. Voy a abrir un poquito más. Exhalo, abro un poquito más y mantengo pierna muy, muy estirada. No quiero abrir lo máximo que yo pueda, ¿vale? Me quedo ahí solo y vuelvo. Abro un poco, exhalo, pierna muy estirada. Vuelvo inhalando. Dedos estirados, pierna estirada. Abro, exhalo, vuelvo inhalando. Abro, exhalo, vuelvo inhalando. Siento como estiro, estiro y vuelvo. Una más. Me quedo con la pierna alineada con mi columna. Voy a mantener la pierna inmóvil. Voy a mover solo ahora el pie y el tobillo. Exhalo, pie flex, saco talón. Estiro desde el talón. E inhalo, saco punta. Exhalo, saco talón. Estiro desde el talón. E inhalo, saco punta. Hago también entre 6 y 8. Estirando bien desde el talón al exhalar. Una más. Voy a estirar cuádriceps. Me quedo medio minuto ahí. Estiro pierna de abajo, flexiono pierna de arriba. Descanso un minuto. Voy a cambiar de lado. Estiro. Compruebo que mi cuerpo está estirado de la cabeza a los pies. Tomo como referencia el borde de la esterilla. Me aseguro de que cadera sobre cadera, hombro sobre hombro. Codo flexionado, brazo estirado. Elijo la postura que me sea más cómoda. Voy a saber que sea necesario colocar un cojín o una toalla entre la cabeza y el brazo si lo mantengo estirado. Cuando sienta todo el cuerpo bien estirado y
y que justo un lado está sobre el otro lado, flexiono las dos rodillas. La mano bien apoyada para mantener estabilidad. Comprendo mi respiración. Al exhalar, llevo el ombligo atrás, como si lo quisiese acercar a mi columna. Y al inhalar, relajo un poco. Recuerdo que no relajo nunca por completo. Siempre mantengo un poco de tensión en mis abdominales, trabajándolos en cada ejercicio. Voy a empezar separando rodilla de arriba. Exhalo, abro rodilla. Inhalo, cierro rodilla. Pies juntos, separo, exhalo. Cierro, inhalo. Hago entre 6 y 8. Abro exhalando. Cierro al inhalar. Abro toda la pierna de arriba paralela a la de abajo, que no suba de mi cadera, dedos estirados. Exhalo, alargo pierna alineada con mi columna, paralela al suelo y a la altura de mi cadera, dedos del pie bien estirados. Flexiono al inhalar. Exhalo, estiro, alargo, mi pierna crece. Inhalo, flexiono. Exhalo, estiro. Tengo que sentir la sensación de que mi pierna crece, se hace más larga. Exhalo, mi pierna crece. Flexiono inhalando. Mantengo la pierna estirada. Pierna paralela al suelo, alineada con mi columna, que no suba de mi cadera. Y muy estirada. Hago círculos pequeñitos. Voy inhalando y exhalando. Hago 3 inhalaciones y 3 exhalaciones. Cambio el sentido y otras 3. Me quedo con la pierna bien estirada. Voy a mantener la pierna inmóvil, muevo solo el pie y el tobillo. Voy a exhalar. Saco el talón aquí afuera, bien flex, estiro bien la pierna. Inhalo, saco punta. Otra vez, exhalo, saco talón. Inhalo, saco punta. Exhalo, talón. Inhalo, punta. Última. Estiro cuádriceps. Y estiro. Estiro pierna de abajo. Flexiono pierna de arriba. Me puedo quedar con el brazo flexionado o estirado, como me sea más cómodo.
Nos vamos a poner de pie. Vamos a continuar de pie, vamos a hacer los ejercicios de piernas. Y luego vamos a estirar un poco. Vale. Para levantarnos vamos a ir siempre estirando de abajo a arriba. Primero las piernas. A continuación la columna. Y al final de todo, la cabeza.